Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de la imperiosa necesidad de poner un alto a la violencia de género en Costa Rica. Más de 2,5 millones de personas en Costa Rica somos mujeres, participamos abiertamente en todos los procesos que tienen que ver con el país. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no se detiene. Solo en el año 2021, 65 mujeres murieron de manera violenta, 15 de ellas víctimas de femicidio. Definitivamente hay que detener la violencia de género en Costa Rica. Para hablar de este tema, nos acompaña en esta oportunidad la compañera Marcela Arroyave Sandino, quien es profesional especialista del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida a Una Mirada, Marcela. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Es un tema del que hemos hablado demasiadas veces y tenemos que seguirlo hablando, desgraciadamente. Como yo mencionaba en la introducción, somos más de la mitad de la población del país y sin embargo seguimos siendo expuestas a múltiples manifestaciones de violencia, algunas más evidentes que otras. Así es, esa es nuestra realidad, lamentablemente, y es una realidad mundial. Las mujeres históricamente hemos vivido violencia y discriminación y nuestro país lamentablemente no es la excepción. Diariamente, desde el INAMU y desde otros servicios de atención como el Poder Judicial, la Fuerza Pública, recibimos el llamado de mujeres pidiendo auxilio, mujeres consultando si esta situación es violencia o no. Y eso está vinculado justamente con la construcción social de género, cómo nos han enseñado a las mujeres y a los hombres a ser mujeres y a ser hombres. Y lo que hace es generar una sociedad como la que tenemos en este momento, que es una sociedad patriarcal, machista, violenta y que le cobra a las mujeres, incluso con su vida, esa desigualdad de poder. ¿Dónde nace esta violencia? Porque me llama la atención que usted mencionaba ahora que la gente llama preguntando si eso es violencia. ¿Dónde nace y por qué la gente no lo identifica como tal? Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es la normalización de la violencia. Entendemos la violencia como normal, entendemos los gritos, los pellizcos, los empujones como algo normal y muchas veces esa es la forma de inicio de una violencia que puede incluso terminar con la vida de una mujer. La violencia empieza desde el hecho de que no entendamos, aceptemos y respetamos que las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres y dentro de ese derecho está el derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero en esa construcción social, en esa crianza, cuando empezamos a crecer, a desarrollarnos, mujeres y hombres nos enseñan modelos, ¿verdad? El rol y el estereotipo, la mujer debe hacer así y el hombre debe hacer así. Diferencias que nos ponen diametralmente opuestos, pero esa no es la realidad. Nos parecemos más de lo que creemos. Sin embargo, esas diferencias de construcción social son las que crean las diferencias de poder, esas relaciones de poder desiguales en donde las mujeres pues salimos perdiendo porque los privilegios en la sociedad la han tenido los hombres, inclusive con el manejo de la violencia. Y por eso los altos índices de femicidios, desde el 2020, por ejemplo, tenemos en este momento 30 femicidios. 30 femicidios y no hemos terminado desde la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios de analizar todas las muertes violentas de mujeres de ese año. Quiere decir que puede ser que esa cifra aumente y ahí vamos a ver también un poco todo lo que tuvo que ver el COVID en la violencia contra las mujeres. El año pasado, como usted lo decía, 15 femicidios, sí, pero aún tenemos 35 muertes violentas que analizar. Los datos pueden subir y seguramente van a subir. Justamente recientemente vivimos un femicidio, un lamentable femicidio, y es de esa manera en que esa es la forma la violencia más extrema, pero las mujeres vivimos un término que se usa en materia de violencia, que es el continuum de la violencia. ¿Y eso qué implica? Que vivimos violencia desde todos los ángulos que se pueda y en todas nuestras etapas de la vida, de los mismos o de distintos perpetradores, desde abusos en el hogar, ¿verdad? Incestos, violencia sexual, luego salimos a la calle o las chicas ahora tan jóvenes que se relacionan en relaciones de parejas, muchas relaciones impropias, otras no necesariamente impropias, pero sí hay un control y un ejercicio del poder masculino sobre esas chicas, el acoso sexual en el empleo, en la docencia, en la calle,
¿verdad? Miles y miles de formas, violencia mediática, violencia simbólica y como le digo, el femicidio que es la última y más extrema forma de violencia contra las mujeres, pero esa es la realidad que tenemos en Costa Rica, la seguimos viviendo, por eso existimos, por eso trabajamos, por eso las instituciones hacemos un llamado siempre a las mujeres, no permita una situación de violencia mínima, porque esa puede escalar hasta al más grave. Una se pregunta por qué se normaliza. Ustedes son las especialistas y lo conocen muy bien, porque en definitiva, por ejemplo, en el marco de este proceso electoral fuimos testigos y testigas de muchas manifestaciones de violencia, algunas más evidentes que otras, y sin embargo, parece que para la población general no tuvo mayor importancia. No, eso es muy lamentable, ¿Sí? Porque justamente normalizamos, aceptamos, vemos como normal. Eso tiene que ver con los privilegios que hay de esta sociedad patriarcal, ¿verdad? Veámoslo con un ejemplo súper claro. Está en la Asamblea Legislativa desde hace algunos meses la ley se llama Ley de Violencia Política contra las Mujeres o de mujeres Sí. en la política, ¿verdad? De violencia en las mujeres en la política. Una ley que viene a evidenciar miles de formas de violencia que sufren las mujeres en la política porque lamentablemente no se ha querido evidenciar que nosotras también estamos en la política, incluso desde lo local. Nosotras organizamos los barrios, las comunidades, ¿verdad? Y desde ahí empezamos a sufrir diferentes formas de violencia. Y se presenta este proyecto de ley que ha sido impulsado por algunas diputadas y también por el INAMU, y el día que se presenta tiene 360 mociones. Imagínense. 360 mociones, algunas de coma, algunas media palabra. Y eso lo que implica es que no hay un deseo y no hay un compromiso del legislativo por avanzar en ello, porque siempre se ha creído, lamentablemente, y así lo ve la sociedad, que el avance, el reconocimiento de los derechos de las mujeres es un retroceso para los derechos de los hombres, y no es así. Cuando una mujer avanza, toda la sociedad avanza, no necesariamente las mujeres. Entonces, tiene que ver con esa socialización de género, con esa culpabilización de la violencia que siempre se nos ha achacado a nosotras. Cuando somos jóvenes y vamos a salir a la calle, ¿qué se nos dice? Tenga cuidado, no se ponga esa ropa, no camine por ese lado. Pero ¿cuántas veces en los hogares le decimos a los chicos cuando van a salir, no acoses a una chica? Cuando no, tenés que aceptar esto, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra construcción social que nos impacta desde la familia, las religiones, los medios de comunicación y nos sigue poniendo en roles, estereotipos a mujeres y hombres y seguimos entonces reproduciéndolos. Sí, porque Costa Rica tiene un marco normativo importante, ¿verdad? Comparado con otras naciones del mundo donde esta situación es igual o peor. Sin embargo, después de tantos años, es que ya son años, décadas ya, de contar con un marco normativo importante, pues seguimos experimentando manifestaciones diversas de violencia contra la mujer en todos los estratos sociales, y realmente es preocupante. Así es, la legislación que tenemos en Costa Rica realmente se ha adecuado a lo que solicita el derecho internacional, ¿verdad? Tenemos la Convención CEDAW para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Belém do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y Costa Rica las ha asumido y ha hecho normas nacionales para adecuarse. Sí. Entonces tenemos la Ley de Igualdad Social de la Mujer, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que ya la adecuamos a Belém do Pará. Tenemos la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, muy recientemente aprobada en el 2020, pero la legislación no basta. Exacto. Y esa es una herramienta, pero no basta. Lo que realmente se requiere es un cambio cultural desde los niños y desde las niñas, desde los jóvenes, que entiendan y comprendan que las mujeres tenemos la misma posibilidad de vivir en esta vida sin violencia, que acepten la posibilidad de vivir, de que las mujeres vivamos otros roles, que las mujeres no nos encasillen. Y en eso hemos trabajado desde el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en una política nacional para atender esta situación que tiene dos específicos ejes que están vinculados con cambio cultural y masculinidades positivas, enfocadas en trabajar en chicos y jóvenes, justamente en que tengan otra mirada,
que vean que pueden tener relaciones sanas, igualitarias y que incluso los chicos jóvenes pueden convertirse en protectores de la violencia, ¿verdad? En frenar. Cuando un mismo chico dice alto, no quiero participar de esto, no comparto y no remito estos chistes porque son violentos, son misóginos, estamos logrando el cambio cultural. No se hace de un día para otro y eso lo tenemos claro. Y llegó la pandemia y nos trajo un repunte muy, muy preocupante en el marco de la violencia general en la sociedad, pero sobre todo en el tema de violencia de género. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Tatiana Castellón, quien es psicóloga del Instituto Nacional de las Mujeres y quien comentó a Una Mirada que el trabajo en cuanto a la protección de las víctimas de violencia no ha parado desde hace décadas, pero que todavía se hizo más fuerte durante estos tiempos de pandemia causada por la COVID-19. Pues la violencia se ha incrementado y las mujeres necesitan mucho más ayuda, pues ahora no solo conviven con las personas agresoras, sino que también están 24/7 encerradas con ellas. La violencia contra las mujeres no se detuvo durante esta época de pandemia. Puedo perfectamente asegurar que esta violencia aumentó porque hizo que las mujeres permanecieran más encerradas dentro de los espacios. Nosotras como Delegación de la Mujer nunca cerramos el servicio, continuamos atendiéndola y la demanda en cuanto a la atención continúa en aumento, porque sí notamos que desde otras instituciones se enfocaron precisamente a atender la emergencia de la pandemia y todo lo que es la otra parte de mujer, sea en el trabajo, en su situación cotidiana, de alguna manera se dejó de lado. Entonces eso implicó para nosotros un aumento en lo que fueron las referencias y la demanda. Por eso nosotras como Delegación de la Mujer nunca cerramos este servicio, ¿verdad? Y creo que es importante retomar el proceso, este proyecto que está en la Asamblea Legislativa del COAVIF, ¿verdad? De que esto está en estudio de ser un servicio de atención esencial, porque precisamente las mujeres, esta violencia contra nosotras no se detiene de ninguna manera. Entonces, nosotras siempre invitamos a las mujeres a que nos visiten, a que puedan llamar a las compañeras del 911 para reportar cualquier situación de violencia que ellas vivan en sus hogares, en la calle, en los lugares de trabajo. Por eso es que nosotras siempre que atendemos a alguna de las mujeres, la invitamos, valga, a que comparta la experiencia que ha tenido con nosotras, con otras mujeres, para que ellas puedan continuar teniendo acceso a los servicios que nosotras ofrecemos. ¿Qué trabajamos desde la Delegación de la Mujer? Damos atención en psicología, trabajo social y legal. Hacemos un acompañamiento integral a las mujeres desde estas distintas áreas de intervención, dependiendo de las necesidades que ellas tengan en ese momento. Una situación que nos ha llevado como a un punto, ¿cómo decirlo?, como de no retorno, o sea, o hacemos algo ya o vamos a tener una situación todavía más difícil, porque, ¿verdad?, ya de por sí la pandemia por la COVID-19 pues trae una serie de estreses adicionales a la vida cotidiana en la gente, ¿verdad? El tema de la salud mental está bastante comprometido y además de eso, como mencionaba Tatiana en el video, las personas pasan casi que 24 horas al día en sus casas. Bueno, ahora tenemos un grado mayor de apertura, pero igual muchas personas van a seguir trabajando desde sus casas, entonces expone a condiciones, ¿verdad?, domésticas de todo tipo y las de violencia pues no dejan de ser la excepción. Totalmente. Usted decía ahora que se agravaba la situación y es así, o sea, se expone el doble, se expuso, digamos, la pandemia. La pandemia tiene muchas consecuencias en muchos aspectos, pero para las mujeres es doble o triple. Muchas mujeres trabajaban en
justamente cuando empezó en lo informal y se quedaron, y eran jefas de hogar y se quedaron sin trabajo. Exacto. Y luego, lo otro que decía ahorita, que es muy cierto, y es que una de las principales estrategias del agresor es aislar a las mujeres de sus Exacto. redes de apoyo. Cuando las aíslan, no pueden pedir ayuda, la familia no se da cuenta qué está pasando, los amigos, los vecinos, y la pandemia se los puso en bandeja de plata. Muchas mujeres, por ejemplo, cuando no había pandemia, aprovechaban que el agresor salía y iban a poner unas medidas de protección, iban a la delegación de la mujer, o habían otros factores que podían captar esa violencia, como por ejemplo las escuelas. Los niños iban a las escuelas, las maestras se daban cuenta, o verdad, yo hablaba con mi vecina, lo que fuera. Entonces este panorama fue terrible porque expuso a las mujeres con el agresor tiempo completo, impidiéndoles a muchas pedir ayuda. Entonces, como Tatiana decía, nosotros tenemos claro que la violencia aumentó, los femicidios, nada más con ese dato ya no sube los números, pero hay un gran y altísimo dato que se quedó sin poder denunciar. O sea, sabemos que hay muchísimas mujeres que teniendo al agresor ahí no podían hacer una llamada, no podían pedir ayuda porque no se encontraban en contacto directo con otras personas que pudieran ayudarlo. Entonces eso es sumamente complicado, es una situación muy complicada. Yo creo que la hemos visto también en el tema económico. Muchas mujeres deciden quedarse con el agresor y no podemos culpabilizarlas. No hay trabajo, tienen que alimentar a sus hijos y la decisión es quedarse con ese agresor. Otras no quieren algunas de las ayudas o ofrecimientos que podemos dar las instituciones para salvaguardar su vida porque no quieren dejar a sus hijos, porque no quieren perder el trabajo, en fin, son múltiples. El contexto en que nos encontramos desde la pandemia y lo que continúa ahora es muy complejo para las mujeres y ya hay múltiples estudios que dicen el impacto que tuvo la pandemia en la vida de las mujeres. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque la escalada de violencia es impresionante, ¿verdad? Que cada vez es más frecuente escuchar sobre femicidios, mujeres cada vez más jóvenes también. Y además de eso, no son las únicas formas de manifestación de violencia, como usted dice. O sea, el femicidio es como la máxima expresión, pero hay muchas otras. El llamado que siempre hacemos desde el INAMU es el mismo y mucho más ahora que garantizamos a través de una ley la continuidad del centro de atención que tiene el INAMU en el 911. Es importante que las mujeres sepan que el 911 no es solamente para emergencias. Cualquier mujer que quiera orientación, que quiera información, puede llamar a este centro del INAMU, al despacho del INAMU en el 911, marcando 911, por favor, despacho del INAMU, y ahí tenemos profesionales especializadas que le dan la atención y que hacen una valoración de riesgo. Si determinan que está en un riesgo alto, se hacen todos los movimientos interinstitucionales para salvaguardar la vida de esa mujer si ella lo permite, ¿verdad? Pero también hay orientación, le puede decir, usted puede poner una medida de protección, usted puede solicitar esto, aquello, vaya a tal lugar. Hay orientación, hay información, porque muchas mujeres, lo hablamos al comienzo, ni siquiera identifican situaciones de violencia y eso tiene que ver con la construcción. Nos han enseñado que nosotras somos la última hilera en la fila. Una atención, eso es para que entendamos cómo nos ponemos al final. En una atención que yo hice a una chica, había vivido por muchos años violencia grave y cuando va a buscar ayuda le digo, ¿por qué ahora pedís ayuda? Y me dice que el agresor le dijo la noche anterior que el perro podía amanecer asesinado. Ella había sufrido amenazas de muerte, graves tipos de violencia, ¿verdad? De diferentes formas, y ella solo reaccionó cuando le dijeron que el perro podía morir. Y eso tiene que ver con la construcción social de género, como nos han enseñado a nosotras, que somos las últimas. Primero los niños, primero el esposo, primero esto, la casa, y nosotras somos las últimas. Entonces, tiene que ver con cómo educamos a las mujeres, cómo educamos a los hombres, por supuesto, porque son los perpetradores, pero también cómo estamos educando a mujeres empoderadas, decididas, que comprenden que no tenemos que tolerar ninguna forma de violencia. Pero hay una situación que a mí me preocupa. O sea, nosotras empoderamos a las mujeres, a nuestras hijas, amigas, conocidas, compañeras de trabajo, ¿verdad? Para no tolerar ninguna forma de violencia. Pero estas mujeres tarde o temprano se topan con hombres que no han sido educados en esa línea y que reproducen pues todos los comportamientos violentos y machistas de una sociedad como la nuestra. Entonces,
se hace ese cruce, ¿verdad? Que es muy peligroso para ellas, sobre todo. Sí, sí, y lo hemos visto mucho con mujeres muy jóvenes que manifiestan no encontrar una persona porque ellas son decididas, porque quieren esto, porque pueden presentar una amenaza para los hombres, mujeres exitosas, que hay hombres que todavía con esa construcción social patriarcal creen que es una amenaza, que ellos tienen que ser más exitosos que los hombres, pero aquí la realidad es que la vida de nosotras es más importante que cualquier cosa, ¿verdad? Y que en la medida en que nosotras mismas nos unamos como grupo y digamos no queremos relaciones violentas y no las vamos a tolerar de una u otra manera, tiene que haber un cambio cultural. Es muy difícil en este momento y nosotras hemos trabajado muchos años tratando de que una persona adulta haga ese cambio. Cuesta mucho a nosotras Pero mismas. lo podemos hacer en la primera infancia, como Lo usted podemos decía. hacer en la primera Y ya vamos tarde también y con ese eso. es el trabajo que estamos haciendo. Sí, claro, ese es el trabajo que estamos haciendo. Debimos haberlo empezado desde hace mucho tiempo. Y también el trabajo con hombres, ¿verdad? Nosotras hemos trabajado todo el tiempo como enfocándonos en ese empoderamiento de las mujeres, pero luego entendimos que no, un momento, los perpetradores también tienen que cambiar. Exacto. Entonces, sí hay desde la política nacional todo un trabajo con chicos y jóvenes y mujeres jóvenes también y con hombres adultos también, para hacer cambio, para lo que llamamos deconstruirnos, que es súper complejo, a nosotras nos cuesta. O sea, todas las que hemos transitado por estos procesos hemos hecho un proceso de deconstrucción para construirnos desde una mirada de género y de igualdad, pero es difícil porque tenemos muchos estereotipos metidos dentro de nuestro ADN, porque así se nos enseñó desde chiquitos, no solamente con el tema de igualdad de género, con otras condiciones, racismo, condiciones de pobreza, ¿verdad? Que tenemos muy arraigado en nosotras y es un proceso difícil, pero no es imposible y aquí en este camino hemos estado muchas. Entonces, ¿es posible hacer ese cambio en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres? No hay otra posibilidad, tenemos que hacerlo, es la única posibilidad que tenemos. Si no, vamos a seguir viendo generaciones por generaciones cómo se transmite la violencia. La transmisión intergeneracional de la violencia es la que queremos cortar con ese cambio en niños y niñas, educándose de forma diferente, haciendo cambios en los currículums, enseñándoles de igualdad, de respeto, de corresponsabilidad, lo que tanto hemos visto poco en nuestras generaciones, hombres que se desentienden de sus responsabilidades. Bueno, que estos niños comprendan la corresponsabilidad, el amor, la ternura que se puede tener hacia sus hijos y hacia sus hijas y relaciones igualitarias, de acompañamiento. No es que es mi media mitad, yo la complemento, no. Son relaciones de compartir y de caminar juntos y eso es lo que tenemos que trabajar con jóvenes. ¿Es el centro educativo el llamado a llevar la batuta en este sentido? Porque hacer los cambios en las casas puede tomar un poquito más de tiempo. No solamente los centros educativos, porque a nosotros nos educan nuestros padres, ¿verdad? La religión tiene un peso muy complejo en la educación. Nos educan los medios de comunicación y ahí es también un llamado a hacer a los medios de comunicación que dejen de reproducir estereotipos, mitos, prejuicios, que dejen de sacar la noticia que dice muerte pasional, sí, la mató por pasión, o sea, no mata por pasión, la pasión no te lleva a matar, ¿verdad? O crimen pasional, o a poner la responsabilidad de las víctimas en las mujeres. Turista fue asesinada por viajar sola, ¿verdad? Eso está educando, los chicos y las chicas están viendo eso también, ¿verdad? Sí. Entonces es colegio, son todos aquellos factores que construyen a una persona a los que tienen que hacer las modificaciones para este cambio cultural. Sí, es mucho lo que tenemos que hacer, pero es posible hacerlo siempre y cuando, pues, como quien dice, como dice mi abuelita, pongamos las barbas en remojo y actuemos en consecuencia. O sea, girando en torno al mismo tema, vamos a seguir acumulando mujeres violentadas y mujeres asesinadas. Y vamos a seguir perpetuando pues este modelo de, ¿verdad?, de machista en el cual pues las mujeres siempre llevan las de perder en todos los ámbitos, ¿verdad? No solo en el tema de las relaciones interpersonales. No, y es que tenemos que hacer un cambio porque si no vamos a continuar. Y ahí hay algo muy importante que decir, esta violencia mata a mujeres, pero también trae consecuencias y efectos negativos para los hombres, para el medio ambiente, para los niños y las niñas. Entonces el cambio se requiere. El problema es que el privilegio lo han tenido el machismo y es muy difícil querer
abandonar esos privilegios, ¿verdad? Hay muchos hombres que lo hacen, que evidencian, otros no. Esta mañana oía en la radio dos hombres que hablaban sobre las situaciones de violencia y las brechas, y uno decía, pero ¿cuáles brechas? Yo no veo las brechas de las mujeres. Por ejemplo, está la ley contra el acoso sexual callejero, y el otro, un poquito más sensible, le dijo, la ley no basta, la siguen acosando. No puedes cerrarte los ojos y ver esas brechas. Ese es el problema. Necesitamos hombres comprometidos en acabar y en erradicar la violencia contra las mujeres, y eso implica esfuerzos de parte de ellos. Vamos a seguir trabajando en eso. Muchas gracias a Marcela Arroyave Sandino por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos a Una Mirada con este tema que nos compete a todas y a todos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la urgencia de detener la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Conversábamos en el bloque anterior con Marcela Arroyave sobre cómo la violencia se está manifestando en el país y cómo el marco jurídico pues no parece contenerla, y la urgente necesidad de hacer algo desde todos los ámbitos educativo, religioso, comunitario y demás para detener la violencia de género en Costa Rica. Nos acompaña en esta oportunidad Katia Castro Flores, quien es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, para hablar sobre este tema. Gracias, Katia, por estar con nosotros de nuevo en Una Mirada. Buenas tardes, gracias. Como veíamos en el bloque anterior, conversando con Marcela del Instituto Nacional de las Mujeres, hemos llegado a un punto, no sabemos si, ¿verdad?, si la pandemia nos llevó a este punto o precisamente es una escalada de violencia que tal vez ya se venía dando antes de la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica. El asunto es que estamos ante una situación bastante preocupante, porque no solo suben los números, ¿verdad?, de mujeres que mueren víctimas de algún tipo de violencia, sino también el tema de los femicidios está en un estado casi que fuera de control. Entonces, qué importante tomar conciencia sobre esto, porque definitivamente como país no podemos simplemente sentarnos a ver las noticias pasar en el televisor. Sí, también tenemos que pensar que estamos en un marco también de guerra, ¿verdad? Estamos iniciando una guerra, entonces esto también nos habla de una situación a nivel global, a nivel mundial, donde la violencia tiene una importancia, ¿verdad?, para un tipo de economía, para una economía que no le importa la vida y que promueve este tipo de acciones, ¿verdad?, que desde las empresas culturales, donde las películas que tienen que ver con guerra y con violencia, con destruir a la otra persona, los juegos de video, pareciera que entonces la violencia, la guerra, la muerte es un juego, y no es así. Está destruyendo a seres humanos, está destruyendo los entornos que nos hacen posible la vida, contaminando el agua, contaminando el ambiente. Entonces, realmente esta es una cultura que tenemos que revisarla globalmente. Y que tiene también su arista política, porque no es de nadie desconocido que de tal vez una década para atrás, un poco más, vienen resurgiendo movimientos sociopolíticos en los que prevalece la dominancia de un grupo, ¿verdad?, considerado el llamado a dominar, y que busca ejercer el poder sobre los otros grupos considerados minoritarios, y que consideran, entre esos grupos, consideran que las mujeres deberían salir del ámbito público y volver al ámbito doméstico. Así lo dicen abiertamente. Así es. Entonces, yo creo que es importante, digamos, poner la mirada en un horizonte mucho más amplio, ¿verdad?, porque realmente la violencia es un fenómeno multifactorial, pero también está presente en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, efectivamente, hay grupos que son racializados, hay grupos étnicos. En Costa Rica también, los grupos de los pueblos indígenas, vemos a diario también noticias de mucha violencia contra estos pueblos. Entonces, sí, la violencia nos debería de poner a pensar, y por supuesto, pues en este caso, la violencia específica contra las mujeres, que afecta a la sociedad en general. Yo pienso en estos dos niños, ¿verdad?, que perdieron a su madre el día 3 de marzo, y todo el sufrimiento que van a tener que acarrear,
pensando que no la vuelven a ver, pensando que tampoco el papá va a ser una persona que va a estar ahí apoyándoles. Entonces, cómo todo esto puede generar el impacto en la vida de esos dos personas menores de edad. Sí, y preocupa que al hablar de violencia, la gente sabe que es violencia, pero nos decía Marcela que en los diferentes estudios que ellos han hecho de población, principalmente entre las mujeres saben qué es la violencia de género, pero no la saben reconocer. ¿Por qué? Bueno, creo que hay muchos factores. Uno de ellos es un esquema, ¿verdad?, de que las mujeres somos apacibles, ¿verdad?, que apagamos los incendios y el compañero llega un poco tal vez irritable, nosotras tenemos como que calmarlo porque pobrecito, viene cansado, ¿verdad? Hay un rol entonces que se nos da a las mujeres como de ser las que tenemos que gestionar esos conflictos internos que a veces hay en el hogar, y esa es una tarea que se nos ha impuesto culturalmente, ¿verdad? Nosotras somos como las que cohesionamos la familia. Entonces si hay un brote de violencia con ese hombre que tal vez está alcoholizado o tal vez está estresado porque no le fue bien en el trabajo o porque el jefe lo trató mal, entonces hay una cadena, ¿verdad? Entonces ese hombre que viene estresado se va a desquitar, aunque no es una justificación, pero ahí entonces hay toda una serie de mecanismos. Otro mecanismo pudiera ser también que nuestras abuelas o nuestras madres veían esa actitud prepotente del hombre, el control sobre los gastos y el control sobre cómo se organiza la familia, ¿verdad? Como una cosa natural, porque el hombre era el que tenía el liderazgo. Entonces, y el dinero. Que el hombre actúe de esa forma, pues es lo que le corresponde hacer. Entonces, en generaciones, tal vez 2 generaciones atrás de nosotras, era mucho más difícil que las mujeres detectaran que eso fuera violencia, porque era como el patrón. Ese es el patrón, el hombre es el que tiene la palabra, el hombre es el que tiene los pantalones, se dice, ¿verdad?, en el ámbito popular, porque hay una jerarquía en la naturaleza. Y eso, Marcela lo decía muy bien, ¿verdad? La religión ha tenido un papel muy importante en esto, porque hay una estructura familiar donde nosotras somos las compañeras, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero en algún caso es que somos la sirvienta, es que somos la que resuelve las cosas domésticas y la que obedece, y la que está callada, y la que sufre silenciosamente. Entonces, este tipo de patrones culturales que vienen, ¿verdad?, desde el ámbito religioso y reforzado también por otros esquemas valorativos, hacen que las mujeres pues sientan que eso es lo que les toca vivir. Esa es la cruz, ese es el destino que les toca vivir. O inclusive el hecho de que en generaciones atrás las mujeres estaban obligadas a casarse, ¿verdad? Era un imperativo que la mujer se casara, y ni siquiera porque quería ese hombre, sino porque se lo buscaba el papá. Entonces ese tipo de patrones culturales hoy en día están rompiéndose, pero tienen una dificultad que en algunas zonas, no es que solamente en la zona rural el índice de violencia sea mayor, pero los patrones se rompen como más difícilmente, más lentamente. Entonces no hay yo tuve de modelo a mi abuelita, tuve de modelo a mi mamá, ¿verdad? Entonces de repente yo pudiera decir, bueno, eso que ellas han aguantado, eso que ellas han sufrido, bueno, ¿cómo lo rompo yo? O sea, yo tendría que haber seguido ese esquema. Entonces, tenemos que ir planteando nuevos modelos para que también las nuevas generaciones puedan reconocer que ese tipo de vida va a deteriorar mucho el bienestar de las mujeres, su independencia, su capacidad para tomar decisiones por ellas mismas. Entonces, ese tipo de patrón cultural muchas veces impide que las mujeres puedan ver que la violencia física o la violencia patrimonial, ese control sobre el dinero, realmente sea una violencia. Quería detenerme en ese punto. Hay múltiples formas de manifestación de violencia, especialmente en lo que tiene que ver con violencia de género. ¿Cuáles podríamos decir que son los grupos o las manifestaciones más frecuentes que se han logrado como aglutinar en subtemas, por decirlo de alguna forma? Sí, son como categorías, porque en realidad la violencia pues es una sola. Exacto. La sufre la persona en su integridad. Puede ser que yo reciba
una palabra ofensiva, ¿verdad? Que podríamos decir, bueno, eso es violencia verbal, eres una tonta, no sirves para nada. Bueno, yo lo recibo desde una palabra, pero esa palabra, por supuesto que va a ser mella en mí, ¿verdad? Me puede hacer una persona entonces temerosa de nunca decir lo que yo pienso, ni nunca dar mi opinión, porque soy desvalorizada. Y posiblemente eso entonces también me pueda dar jaquecas, me pueda dar colitis, ¿verdad? Porque yo estoy siempre con esa angustia de que lo que yo digo no es tomado en cuenta, soy descalificada constantemente. Entonces, esa violencia verbal es violencia psicológica porque me va a mí a hacer dudar de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo estoy visualizando, que es lo bueno para la familia. Entonces no soy capaz yo de decir, bueno, pero es que tal vez esta quincena podamos sacar la plata para comprarle a los chicos los zapatos, ¿verdad? Que están ya muy malillos, pero yo no me atrevo a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que soy tonta, que soy inútil, que no aporto nada, y posiblemente esa violencia entonces psicológica me va a mí destruyendo mi autoestima. Y entonces ya un pellizco, un manazo, un jalón de pelo, ¿verdad? El lanzamiento de un objeto no me va a tomar a mí, ¿verdad? Como pensando que realmente me están agrediendo, porque ya cada vez me voy achicando más. Entonces esa violencia está siempre acompañada, ¿verdad? Todo viene junto. Y por supuesto la violencia sexual, donde aquella mujer tiene que complacer a su marido o a su compañero, porque ella supone que es, o él le dice, bueno, estás aquí para eso, ¿verdad? Eres una mantenida, aquí no haces nada, no aportas nada, y entonces, bueno, por lo menos entonces serví de desahogo sexual. Y entonces tenemos ahí ya la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, y también está la violencia, digamos, como más estructural en el sentido de que no solamente es la parte de lo que se vive en la familia, sino una violencia que está afuera y que es social, ¿verdad? Ya está, o sea, le pasa a la vecina, le pasa a la otra, le pasó a mi mamá, nadie se queja de esto, nadie lo señala como que es erróneo. Voy a la iglesia y nos dicen que tenemos que ser mujeres sumisas y aguantadoras y que eso es una virtud, y entonces ahí está la violencia estructural tejiendo esas otras violencias que al interior de la casa se están dando, y entonces el cuadro es perfecto. Violencia que no cede terreno, más bien gana fuerza, y que, como nos mencionó la antropóloga de la Universidad Nacional, Claudia Palma, las mujeres viven todos los días en diferentes manifestaciones y niveles, y que con el tema de la pandemia se hizo todavía más fuerte, puesto que las mujeres no solo tuvieron que quedarse en sus casas con las personas agresoras, sino que además se les triplicó todo: el trabajo, el cuidado de niños, niñas y personas adultas mayores, la atención de la casa, en fin, una serie de labores domésticas que se combinaron con las labores profesionales y escolares, y que llevaron a muchas mujeres a un cansancio y a un estrés tal que hoy tenemos también estamos a las puertas de una pandemia de salud mental, tanto en Costa Rica como en el mundo. Y pensando en esta época o en esta temática, seguimos teniendo una división sexual del trabajo, ¿verdad? De las tareas. Seguimos pensando que algunas áreas en los trabajos les corresponden o las hacen mejor las mujeres, pero de forma más fuerte hay mujeres que en este momento en el país siguen ganando menos cantidad de dinero por el mismo trabajo que hace un hombre. Estamos saliendo en este momento de una época de pandemia, y la pandemia ha agudizado la división sexual de las tareas en el hogar y también en los trabajos, pero además se ha traducido en es muy interesante el tema, lo que ha pasado con la pandemia, porque por una parte se traduce en una sobrecarga más en el hogar, porque hemos trasladado el espacio de trabajo al hogar. Y entonces, ya tradicionalmente, las mujeres principalmente que se hacían cargo de las tareas del hogar, ahora teniendo que trabajar en el hogar es una cuestión de nunca parar, porque cuando se trasladaban al hogar, ¿verdad? Ya sé que vamos saliendo poco a poco de la pandemia, pero algunas personas van a seguir haciendo teletrabajo,
pero cuando se trasladaban a sus trabajos, por lo menos esas tareas del hogar quedaban aparcadas por un momento en el tiempo durante el día. Pero ahora todo está entrecruzado y eso hace que lo que en algún momento ya era una sobrecarga, ahora se convierte en una sobrecarga, que no está, que sigue sin estar valorizada, que sigue sin tener una respuesta económica en la renta del país, ¿verdad? Si nosotros empezáramos a contabilizar el país, el valor real de lo que significa el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados, esto cambiaría, ¿verdad? O sea, realmente nos daríamos cuenta del gran aporte económico que tienen las mujeres día con día. Como hemos visto hasta este punto, múltiples son las manifestaciones de violencia, especialmente la violencia de género. No obstante, tiene que llegar un punto en que esa mujer, de alguna forma, se pueda empoderar para decir basta. ¿Cómo buscar ayuda? Porque nos comentaba también Marcela Arroyave en el bloque anterior que no solo las mujeres manifestaban, no reconocer bien las manifestaciones de violencia como tales, ¿verdad? Aunque sí sabían después cuando se les mencionaba cuáles eran, sino que también no sabían a dónde buscar ayuda o tenían temor de hacerlo. Claro. También yo creo que es importante tener en consideración que nadie corre antes de caminar, ni nadie camina antes de gatear. Entonces, desde mi experiencia, yo siento que las mujeres de buenas a primeras no van a ir a poner una denuncia. Ellas tienen que ir haciendo pequeños avances, pequeños tomas de conciencia, y eso a veces se hace con una vecina, ¿verdad? Cuando yo puedo expresar, cuando yo puedo exteriorizar que esa situación que yo estoy viviendo me tiene agotada, me tiene estresada, me tiene con insomnio, cuando esas manifestaciones de la vida cotidiana ya llegan a un punto, ¿verdad? Es cuando, como decimos, la gota que derrama el vaso. Es decir, cuando una mujer ya se cansa, cuando ya siente que no aguanta y le cuenta, qué sé yo, a la TAF que pasa de visita, ¿verdad? O cuando va en múltiples ocasiones a una consulta porque está con insomnio, porque tiene una gastritis, y entonces ese profesional en medicina debería detectar, bueno, a esta señora le hemos mandado análisis de todo al laboratorio y fisiológicamente no tiene ninguna cosa, ¿verdad? O las personas profesionales de la educación que ven, digamos, a un niño, a una niña que tiene algún rezago en el estudio, que no lleva tareas, que no firman mensajes, ¿verdad? Hay ciertas cosas que otros funcionarios públicos podrían hacer un paso para ayudar a esa mujer. Entonces, esa asistente, ¿verdad?, a TAF, llega y pregunta a esa señora, bueno, ¿y usted cómo está, verdad? No podemos esperar que la señora salga con una pancarta a denunciar al marido o que vaya a buscar o que vaya a la policía, ¿verdad? Hay cosas que son como muy complejas y no podemos, aunque nos gustaría, o sea, para mí sería lo ideal que una mujer un día esté ahí en su casa y diga, no, ya esto ya hasta aquí, me tiene harta, y entonces marco el 911. Eso es muy difícil. Entonces creo que como sociedad es donde tenemos también que tomar una responsabilidad para pensar, porque vivimos en barrios, vivimos en comunidades donde hay ciertas señales que hay violencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos a esas mujeres? ¿Cómo facilitamos algún tipo de información? ¿Cómo le pasamos un mensajito por chat? ¿Verdad? Ahora que están los famosos grupos en los vecindarios, ¿cómo se comparte información para que aquella persona, aquella mujer pueda ir descubriendo que aquella situación que ella vive no es una situación natural, que algo está pasando y que además eso se puede transformar? Porque mientras tanto, si yo estoy totalmente condicionada de que esa es la vida que nos toca a las mujeres, entonces va a ser muy difícil. Y por supuesto, las campañas que puedan hacer instituciones como el INAMO o la policía o desde los grupos comunales, eso es muy importante. Y por supuesto, habría que pensar en fortalecer, por ejemplo, las casas de la mujer en las municipalidades, de manera que se puedan constituir grupos de apoyo, grupos de seguimiento, donde esas mujeres puedan ir no solamente a hacer manualidades, sino que en todos esos espacios el INA o todas las instituciones de este país, ¿verdad?, que dan algún tipo de capacitación a las mujeres,
tengan dentro de su propuesta este tipo de temas, ¿verdad? Las universidades, en las escuelas, donde se pueda decir este tipo de situaciones que se viven en las familias no son normales, hay que denunciarlas. Entonces, tenemos que apoyarnos colaborativamente entre todas las instituciones y entre todas las entidades de una comunidad para apoyar a esa mujer. Porque yo creo que todo el mundo sabe para qué es el 911, ¿verdad? Sí. Pero para poder tomar esa acción, sí necesitamos un proceso previo que sí requiere a veces de mucha paciencia, porque puede ser que una señora un día de ahí esté golpeada, yo le pregunte, ¿verdad?, que qué le pasó, no fue que se le corrieron las sombras, sino que el morado es porque tuvo un golpe, y que en ese momento esa persona tenga el deseo, pero no tenga la fuerza para ir. Entonces, ¿quién es esa persona que la acompaña, esa vecina, esa hermana, ¿verdad?, ese familiar que le va a decir: yo te llevo, yo te acompaño, yo voy a estar ahí porque yo estoy tan devastada emocionalmente, y puede ser que no tenga ni siquiera los pasajes para tomar el autobús e ir a la fiscalía? Qué importante esa figura, porque hay una tendencia a creer que los asuntos de violencia intrafamiliar son de la casa, de la pareja, de que no hay que meterse. La gente o escucha cosas, oye cosas, ve cosas y se queda al margen. Y la verdad es que es una responsabilidad de todos y todas prevenir este y cualquier otro tipo de manifestación de violencia, sea contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, incluso contra hombres también. Pero qué importante es eso, tomar conciencia de que también es nuestra responsabilidad como sociedad darle apoyo a una persona que esté siendo víctima de violencia. Claro, porque además yo creo que tenemos como un anhelo como sociedad, que queremos una sociedad pacífica, que queremos una sociedad donde haya respeto, ¿verdad? Si uno hiciera una encuesta y le pide a la gente describir cómo desea su comunidad y cómo desea la comunidad nacional, van a salir un montón de características en ese sentido. Pero entonces, ¿yo qué hago como ciudadana para abonar a que eso suceda? Porque los conflictos y la violencia están ahí presentes en la comunidad, ¿verdad? Entonces, es una urgencia tomar este tema, no solo dárselo al INAMO, ¿verdad? Y que la gente diga, bueno, es que es el ente que está encargado, pero ese ente puede darnos orientaciones. ¿Cuántas personas entramos a la página del INAMO? ¿Cuántos vemos los boletines que hay? ¿Cuántos vemos los videos que hay? Los podemos bajar, los podemos pasar, los podemos compartir, se los podemos pasar a una persona que sabemos que está en una situación y que posiblemente si le damos ese material, esa persona se va a ver reflejada en ese espejo. Entonces creo que hay muchas acciones que sí podemos hacer y tenemos mucha tecnología también, ¿verdad? Una cantidad de mensajes, de infografías, de cosas que podemos compartir para irle dando a la gente la información que requiere para cambiar algunas creencias, ¿verdad? Algunos conceptos, algunas ideas erróneas que necesitamos tener un contraste de lo que creíamos que era lo correcto a lo que creemos ahora que es lo que nos lleva hacia esa sociedad igualitaria, amorosa, de justicia, de familias unidas, ¿verdad? Hay discursitos por ahí muy vacíos de que estamos en favor de la familia, pero ¿de cuál familia? ¿Y qué hacemos para que esa familia esté integrada, esté responsabilizada de partes iguales en todas las tareas y donde no se le recargue a una persona, donde no se le grite a una persona porque no trae un ingreso económico, pero es la persona que tiene la ropa limpia, que tiene la comida lista, que tiene la casa ordenada y que es la que está gestionando, digamos, el día a día? Y que eso es una de las violencias estructurales, porque por supuesto todo ese trabajo es invisible, no aparece como parte del Producto Interno Bruto de un país, pero que si se deja de hacer, entonces sí hay un descalabro porque la gente no llega temprano a su oficina, no lleva su almuerzo preparado, no tiene su ropa limpia, y esa invisibilización también deteriora mucho el papel que las mujeres que hacen trabajo doméstico tienen en la vida nacional, en la vida política, igual que las mujeres campesinas, ¿verdad? Las mujeres de las zonas rurales tienen también unas problemáticas muy, muy particulares, que están también en situaciones de riesgo, de mucha violencia, porque hay en este momento gestiones de proyectos de ley para quitar esas semillas criollas con las que esas mujeres
sacan adelante a sus familias, cuidan sus gallinas, sus cerdos, que es una producción agrícola, sí, de sobrevivencia, pero es la sobrevivencia de ciertas familias. Entonces, tomar conciencia de la diversidad de mujeres que somos en este país, de mujeres, las mujeres con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Que necesitan también otras condiciones para entrar en el mercado laboral, para entrar también en una formación académica. Entonces, visualizar cada una de las necesidades de los grupos de mujeres en sus contextos particulares. Y que la importancia, bueno, de que empoderar a esta mujer para que denuncie la violencia, de que reciba el acompañamiento que requiera para ponerle un alto a esta situación y sobre todo que se mantenga en el tiempo para que no caiga en el ciclo de la violencia, es fundamental para asegurar tanto que esta persona esté a salvo como también quienes la rodean en el entorno doméstico. Sí, y también sería muy importante, bueno, fortalecer en las comunidades, definitivamente yo creo que es el espacio privilegiado, ¿verdad? Porque es donde, qué sé yo, una asociación de desarrollo, una junta de vecinos, sabe quiénes son las personas, sabe, ¿verdad? La construcción de ese núcleo familiar. Entonces, no dejarle a la institución que tiene su sede central en San José, sino que empezar por esos núcleos locales. Exacto. Y que se toque ese tema, por ejemplo, como una tarea de cívica, de estudios sociales, de educación religiosa. Sí, al final, detener la violencia social y sobre todo la violencia de género es una responsabilidad de todas y todos, independientemente de dónde estemos, de alguna forma tenemos alguna responsabilidad, porque en el corto, mediano y largo plazo lo que está de por medio y lo que corre peligro es la vida de una persona que merece vivir y pues ser feliz y desarrollarse plenamente como persona. Muchas gracias por tu participación, Katia, en esta Una Mirada, y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recordamos que pueden buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr o en los perfiles de la Universidad Nacional bajo el nombre Una Comunica en las diferentes redes sociales. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa. Recuerde, si es víctima de violencia, no calle, llame al 911 o busque ayuda, porque su vida está en juego. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.